Saludos a todos. Continuando con la formación de nuestro tema circuitos eléctricos, el día de hoy vamos a ver cómo hallar voltaje a través del método de transformación de fuentes. Ya hemos visto en los capítulos anteriores alguna descripción y algunos tips para poder transformar las fuentes y poder hallar el resultado final en circuitos eléctricos. El día de hoy vamos a ver cómo se puede hallar el voltaje en esta resistencia, que es la R2 de 20 ohmios. Veamos en el simulador cómo se realiza. Ya tenemos acá el mismo circuito, tiene 1 amperio, 10 ohmios, 1 amperio 10 ohmios, 12 voltios y 20 ohmios, 12 voltios y 20 ohmios, 30 ohmios y 1.5 amperios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, dice que tenemos que hallar el voltaje en esta resistencia, en la R2. Por lo tanto, vamos a hallar nuestro voltaje. Simulamos y tenemos que el voltaje en estos dos puntos va a ser 33.50 menos 25.83. Buscamos la calculadora y hacemos 33.50 menos 25.83. Nuestro voltaje final tiene que ser 7.67 voltios. Ese es el voltaje que está utilizando o está consumiendo esta resistencia. Tenemos que transformar todas las fuentes de tal forma que esta resistencia no la vamos a mover, pero podemos quedarnos con el menor número de fuentes y componentes, de tal forma que transformemos todo este circuito a uno más pequeño y que al final nos quede consumiendo 7.67 voltios. Por lo tanto, entonces vamos a ver si podemos anotar acá el voltaje, que es el que vamos a estar utilizando. 7.67 sería nuestro resultado final. Ok, este es el voltaje que vamos a tener en esta resistencia. Veamos entonces, el primer punto, dice la regla que cuando tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, esta la podemos transformar cambiando la fuente de corriente por una de voltaje. Y la resistencia que está en serie, que está en paralelo, la pasamos a una resistencia en serie. Por lo tanto, entonces vamos a rotar esta resistencia y la vamos a poner acá. La resistencia continúa con su mismo valor. Ahora, la fuente de voltaje la vamos a obtener de acuerdo a la ley de Ohm, que indica que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad era 1 amperio, la resistencia es de 10, por lo tanto nuestra fuente de voltaje ahora es de 10 voltios. El signo, la flecha estaba hacia arriba, por lo tanto hacia arriba queda el positivo. Y aplicamos. Para ver si la transformación que hicimos está bien, volvemos a simular y deberíamos de tener la misma respuesta. Vean, 33.50 y menos 25.83. Por lo tanto, a este punto, si podemos ver, nos está llegando el mismo voltaje que habíamos visto, que era 7.67 voltios, que es lo que tenemos nosotros anotado en la parte de arriba. Ok, entonces teniendo ya esto, podemos decir que la transformación estuvo bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Como vemos, acá tenemos una resistencia. Vamos a probar quitar ahorita. Dice que cuando tenemos dos fuentes de voltaje en serie, podemos transformarlas a una sola. Por ejemplo, acá tenemos esta fuente de 12 voltios y esta de 10 voltios. Dice la regla, que según vemos nosotros acá, que cuando tenemos dos fuentes, cuando una va del positivo al negativo de la otra, estas las vamos a sumar. Es decir, tendremos 12 más 10, 22 voltios. Por lo tanto, entonces podemos aplicar esa regla. 10 más 12, 22 voltios, porque esta va del positivo al negativo de la otra.
Voy a quitar esta y vamos a ver si existe algún cambio acá. Entonces vamos a unir esto y ahora esta pasa a ser de 22 voltios. Y volvemos al simulador, ejecutamos y vemos que estamos teniendo lo mismo. 33.5 menos 25.83. Eso significa entonces que efectivamente hicimos una transformación de fuente, pero nos quedó exactamente lo mismo. Ya estamos reduciendo lo que teníamos al inicio y ya lo tenemos en esta forma. De este otro lado tenemos también una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La podemos transformar a una fuente de voltaje en serie con la resistencia. Entonces vamos a hacer esa transformación, rotamos esta resistencia y la vamos a tener acá. Esta resistencia entonces la vamos a dejar con su mismo valor y esta de 1.5 la vamos a transformar a una de voltaje. Según la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. 1.5 por 30, esta debería de ser de 45 voltios. Y veamos nuevamente ahora en la simulación si existe algún cambio. Estamos teniendo exactamente lo mismo, ¿ven? Significa que esa transformación que hicimos está correcta. Ahora, mucho ojo con esto. Acá estamos teniendo dos fuentes de voltaje en serie, pero veamos. Acá dice que cuando va de positivo a positivo o de negativo a negativo, estas se reducen, es decir, restamos ambas fuentes. Y acá estamos teniendo exactamente este ejemplo. Tenemos del negativo hacia el negativo de la otra. Por lo tanto, puedo restar estas dos fuentes. 45 menos 22, tenemos que es de 23 voltios. Veamos entonces de qué lado no nos afecta a nuestro resultado. Vamos a tener primero, dice que tenemos que restar, ya nos dimos cuenta que son 23 voltios. Voy a eliminar entonces ahorita esta fuente. Elimino esta fuente y cambio el valor de esta a 23 voltios y verifico si existe algún cambio en la resistencia. Ejecuto. Y dice que tenemos 1150 menos 19.17 voltios. Ahora, el ejercicio nos está pidiendo el positivo del lado derecho y el negativo del lado izquierdo. Si nosotros hacemos la operación de 11.50 menos 19.17, estamos teniendo 7.67, pero son negativos. Es decir, acá está viniendo el orden del positivo y entra del lado del negativo. Entonces está al revés a cómo nos están planteando el ejercicio. Pero podemos reducir esto y podemos probar del otro lado. Entonces veamos ahora qué pasa si dejo la fuente del otro lado. Voy a quitar ahora esta. Y esta sería de 23 voltios. Vuelvo a mi simulador, ejecuto y estamos teniendo 1150 menos 3.83. 11.50 menos 3.83. 7.67 y son positivos. Es decir, entonces sí, esta resistencia está consumiendo lo mismo. Aunque el voltaje acá bajó, pero la resistencia sigue consumiendo el mismo voltaje. ¿Qué más podemos hacer? Vemos que tenemos dos resistencias en serie. Estas las podemos reducir a una. ¿De qué forma? Como están en serie, las podemos sustituir y dejarla en una sola. En serie dice que podemos sumarlas. Entonces 30 más 10 tenemos 40 voltios. Por lo tanto, podemos eliminar este lado y quedarnos solamente con una resistencia con el valor de 40 ohmios. Veamos nuevamente en nuestro simulador y efectivamente 7.66 voltios, casi 67, que es lo que nosotros estamos teniendo acá.
Es decir, transformamos todo este circuito a una sola resistencia, en este caso son dos, a una resistencia de 20, que esta no la podemos tocar porque esta es la que estamos utilizando para nuestro estudio. Transformamos toda esa parte a una fuente de voltaje con una resistencia adicional y la resistencia de estudio. Y vemos acá que efectivamente lo que veníamos haciendo desde el principio se mantuvo la respuesta hasta esta parte. Ahora alguien dirá, mire, ¿y qué pasa si sustituimos? Porque estas están en serie, podemos transformarlas a una sola. Sí, pero entonces ya no sería una resistencia de 20 ohmios, ya sería una de 60 que va a consumir todos los 23 voltios, y ahí se pierde lo del circuito, porque en el ejercicio nos dice evalúe hallar el voltaje en la R2 en el sentido indicado, sea de positivo a negativo, utilizando el método de transformación de fuentes. Es decir, esta siempre se va a mantener hasta el final. Y aquí ya estamos viendo que a esta resistencia le entran a esta resistencia de 40 le entran 23 voltios y saca 7.67, que es el voltaje que consume la R2. Saludos a todos.